Ya no puedo más. Ya no aguanto más, hermano. Creo que ya topé. Estoy angustiado. Siento que mis pasos son pesados. Ya no soporto más. Creo que es una expresión a veces cotidiana para nosotros. Escuchar en los hermanos el grito de angustia, el grito de desesperación ante la incapacidad que provoca todo el entorno a nuestra vida. Hay presiones por todos lados. Ya no aguanto más, hermano. Creo que ya no voy a venir a la iglesia. Creo que perdí la batalla. Lo decimos de muchas maneras. Y el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis deseos, tus deseos. Dios quiere que tú estés aquí. Dios quiere que tú permanezcas. Dios quiere que tú luches, Dios quiere que tú esfuerces y que llegues al final de la batalla, al final de la guerra. Nos peleamos con Dios. Ya no queremos saber de la iglesia. Ya no queremos saber de los hermanos. El diablo nos tumbó y nosotros nos echamos más tierra encima. La enseñanza de esta mañana se llama Ya no puedo más. Está fácil el título, ¿no? Ya no puedo más. Yo no sé si esa sea tu condición esta mañana. O quizás estás al punto de decir, ya no puedo más. Fallé, Señor. Busquemos la palabra de Dios al libro de San Juan. Capítulo 21. Dice así la palabra. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presenta Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado, y era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Que Dios les bendiga. Siéntense, por favor. Que Dios abra nuestro entendimiento esta mañana y desde ya que pueda haber un gemido del corazón para no llegar a esos momentos tan difíciles en nuestra vida cuando decimos, ya no puedo más. Quizás
no has pasado este momento difícil. Quizás algunos lo han pasado, otros no, pero otros lo van a pasar. Porque las circunstancias de la vida, las circunstancias que están a nuestro alrededor, siempre nos van a orillar y nos van a llegar a momentos de ansiedad, a momentos de angustia, a momentos de desesperación, en la cual uno dice, Dios mío, ya no aguanto más. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos al haber caminado junto con el Señor, quizás ya muchos años, es que creemos que ya no vamos a tener problemas. Creemos que como que la vida ya cambió y nosotros hacemos acopio literal aquella palabra que dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora lo que está diciendo el Señor no te está diciendo ya no vas a tener problemas. Dios te está diciendo vas a tener nuevos problemas. Los problemas viejas pasaron, pero aquí hoy vas a tener nuevos problemas. Y el Señor lo dice de esta manera, en este mundo dice, tendréis aflicción. Solo que la pequeña gran diferencia es cuando dice la segunda parte del versículo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo soy más grande que tu problema, yo soy más grande que tus situaciones difíciles. Yo puedo resolver las cosas, pero no te voy a quitar los problemas. Una vez viene el mismo Jesús y le dice, Pedro le dice, Satanás me ha pedido para que te zarandee. Satanás mismo le dijo a Jesús, mira Señor, ese Pedro que está ahí, ese que se la lleva de valentón, porque Pedro era así mero valentón, mero fornido, buen pescador. Y le dice, dame a ese, yo lo voy a zarandear para que no se crea tanto. ¿Qué era lo más fácil que le dijera el Señor Jesús? No me toques a Pedro, por favor. Y no me toques a Pedro porque yo lo voy a defender. No. Mira, Pedro, el Señor solo le advirtió. Pedro, venite para acá, le dijo. Como somos amigos y tenemos confianza, quiero decirte algo. El diablo te va a atacar. Y Pedro haber dicho, pero contigo, Señor, tú me vas a defender, qué sé yo. En un momento, Pedro, yo no te voy a defender. Yo le voy a pedir al Padre. ¿Para qué dice? Para que tu fe no falte. Amén, hermano. Eso quiere decir, hermanos, no te agarres del pastor de la iglesia o de los pastores. Ahora es más fuerte la cadena, me voy a agarrar de los 4 pastores. No me voy a agarrar del diácono, no me voy a tomar de absolutamente ningún hombre. Tú tienes que tomarte de la mano de Dios y la mano de Dios se mueve únicamente por la fe. Jesús le estaba ofreciendo y le estaba poniendo al apóstol Pedro en sus manos un arma nuclear. Quizás Jesús lo pudo haber salvado de esa zarandeada, pero si Pedro no tiene el arma en su mano, que es esa mini Uzi, esa arma nuclear de la fe, quizás el Señor Jesús lo hubiera salvado en ese momento, pero cuando Jesús no estuviera, ¿qué iba a pasar? Jesús viene y lo ofrece y lo dota de la cosa más maravillosa que podía haber, que era la fe. Pedro le dice, yo no te voy a defender. Satanás te va a agarrar, te va a maquiar. Zarandear, ¿qué es, sabe, hermano? Cuando agarras un palo de aguacates, de mango, de chico, de guayaba. Cuando uno va de patojo y encuentra un árbol de guayaba con unas guayabotas maduras así. ¿Qué es lo que hace uno primero, hermano? Le pega una zarandeada, quiere decir eso, ¿sí? ¿Y para qué sirve la zarandeada? Para que caiga todo lo que está flojo y aguado, todo lo que ya no pertenece al palo. Hermanos, Dios permite que nuestra vida sea zarandeada, sea sacudida, sea probada, para que en nosotros se vea qué tan mal estamos. Y nos dota de esa fe, para que nosotros podamos no solo resolver el problema de hoy, sino que vamos a resolver el problema de mañana, el problema de pasado mañana, y un día poder ser levantados de la misma tumba, porque dice la palabra que la fe es la que nos va a levantar de los muertos. Quiere decir, hermanos, que es tu fe. El que duerme en la fe va a despertar por la fe, y va a despertar con aquella esperanza,
clara en su corazón, de aquella promesa que recibió de parte de Dios. Voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa seguridad de la salvación, esa certeza de que Dios está con nosotros, que nos ha prometido una vida eterna. Y el Señor dijo una vez que si yo creo que Él me va a llevar al cielo, yo me tengo que salir de esta tumba. Pero el día que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿sabe qué sucedió, hermanos? La tierra tembló. La tierra se abrió. Los sepulcros fueron abiertos. Y los hombres vivieron de nuevo. Resucitaron los muertos. El que cree en mí, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir, hermanos, de que Dios quiere darnos de esa dote, la dote más maravillosa que hay, y es la certeza que el día que yo creí en Jesucristo, el día que yo creí en el perdón de mis pecados, el día que yo creí en esa sangre preciosa como la única suficiente para salvarme de la condenación eterna, para limpiarme de toda culpa, para limpiarme de todo pecado, el día que yo lo creí, tomo esa arma poderosa. Y hoy Dios me está dotando, hermanos, de esa arma que está poniendo en tus manos, que se llama fe. Nosotros creemos que la fe, hermanos, es solo venir y Señor, te pido por esta enfermedad. Y Señor, y sáname, y arréglame este negocito aquí. Y mira Señor, que mira que cambia esto. Mira Señor, hay gente que, hermanos, a una religión se vuelve tan ridícula. Hay gente que pide hasta que su partido de fútbol gane. Y tiene fe para eso. Ay, Señor, yo te pido para que mi equipo gane. Señor, yo te pido, mira, para que gane mis exámenes. Estudia. Ni modo que el Señor te vaya a soplar. Ahí te va a las 5, le va a decir el Señor. Patojos haraganes, estudien. Es que yo le pedí al Señor anoche que me ayudara en mi examen de hoy. Yo estoy esperando que baje el ángel y que me traiga el chivo, que esos no son chivos, sino que son reses ya grandes, las que estamos pidiendo. Y estamos esperando la respuesta de un hombre, estamos la respuesta de una obra material. La fe, hermanos, no sirve solo para esas bobadas, ¿sí? La fe sirve para que podamos avanzar a la eternidad. Para que un día podamos estar en la presencia misma de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Hay muchos bloqueos en nuestra vida espiritual. Quizás hemos crecido ya espiritualmente. Quizás nuestra vida ya ha tomado un sentido y una dirección dentro del camino de Dios. Y aquí estamos en la iglesia, quizás ya contentos, quizás animados, pero va a venir la prueba, va a venir la sacudida. Pero Dios quiere darte no la solución a tu problemita. Señor, quítame el dolor de cabeza. Y Dios dice, no te voy a quitar el dolor de cabeza, te voy a dar la fe para que tú creas. Ahora aguantate el dolor de cabeza. No, Señor, es que ya no aguanto más. Entonces tómate una aspirina, pues, ahí está. Te toma la aspirina y se te acabó la fe. Gracias, Dios, pues la gente dice, yo ahora voy a orar por esta pastilla. Señor, bendice esta pastilla. Que tu sangre preciosa sea vertida sobre esta pastilla y se la tragan, hermano. Y se curan. Pero no fue más que la pastilla, hermano. Dios quiere darte algo más. Y quiere dotarte de esa fe que es esa moneda internacional. Es una moneda que te va a servir para todas las cosas en la vida y eso se llama fe. Esa moneda preciosa, esa arma nuclear que va a destruir fortalezas, que va a destruir potestades, esa fe que va a hacer que tú puedas vencer el pecado, que tú puedas vencer al enemigo y que tú puedas permanecer firme en el camino de Dios. El problema es que en el camino a veces tropezamos, ¿no? Yo te pregunto cuántas veces no has tropezado. ¿Cuántos de aquí han tropezado, hermanos? Legal. ¿Y qué haces aquí? Si has tropezado. Es que tengo un Dios misericordioso. Es que tengo un Dios bueno.
Es que tengo un Dios que todavía me ha dado una dote de fe, me ha dado un sentimiento de fe en el corazón. Y ese sentimiento, por mínimo que sea, es el que te tiene esta mañana en este lugar. Y que todavía tu alma pueda ser llena, en el cual tu alma pueda ser saciada. Problemas todos tenemos, caídas todos tenemos. Y a veces no hay solo caídas, a veces hay somatones, hermano. Hay veces que el somatón nos queda cruzada la quijada o quebrada la nariz por un lado, hermano. A veces hay rasponcitos leves, pero a veces hay sopapos, hermanos, que se tienen que pagar por mucho tiempo, quizás en una cama, quizás en una cárcel, quizás en un hospital, quizás en un centro de rehabilitación, no lo sé. Dios quiere restaurar tu vida. Y Dios te advierte algo. Hijitos míos, no pequéis. Así dice el apóstol Juan. Por favor, tranquilos. Traten de no pecar. Abran bien sus ojos. Y quizás yo no las voy a quitar. A veces venimos en el camino. Hermanos, si hay una semejante roca y venimos caminando y de repente caemos. Y dice, es que Dios, ¿por qué no quitó la roca de ahí? Es que Dios no va a quitar la roca de ahí. Dios te va a decir, ahí hay una roca y tené cuidado, patojo. ¿Me explico, hermano? Y si te caíste fue por bobo, o por sordo, o por soberbio, porque no quisiste oír la voz de Dios. Ah, es que a mí no me dijo nada. Claro que sí, tú lo oíste en una prédica. Quizás lo oíste, lo leíste en la palabra. Quizás un hermano muy sencillo te digo, mi hermano, ya deje de hacer eso, no le conviene. Pero insistimos, caemos y empieza en nuestra vida a haber una desilusión. Hombre, ahora ya caí. Y el diablo dice, este es mío, este es mío. Con que te tomaste una aspirina, ya no servís para nada. Sí, es que... Pero eso no se te va a curar con aspirina, te dice el diablo. Fíjate que ese dolor te va a volver otra vez, porque tenés una infección. Ahora vas a tener que tomarte un antibiótico. Ahora, si no te vas a morir. Y entonces aquella víctima empieza a tener debilidad dentro de sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Llega a la farmacia Galeno. ¿Sí? Mire, fíjese que necesito un combiótico, dicen la señora. ¿Y para qué? Es que yo creo que tengo una infección. ¿Cómo así tiene? Sí, va. Y aquel ni lento ni perezoso como gana comisión por la medicina, va. Pues ni modo, aquí lo va a hacer su descuentazo, dice. Primero le sube y después le baja. Pero siempre le quedó más arriba de lo normal. Cuando llega y llega a la cama, perdóname, Señor, pero también me voy a tomar. Este es un ejemplo, esto de la medicina es un ejemplo. Este es un paralelismo nada más. Eso puede suceder con cualquier cosa en la vida. Cuando viene el diablo y dice, ajá, ya te vi. Con que no solo aspirina, ¿verdad? También te echaste tu combiótico. Ahora vas a tener problemas. Fíjate que el cloranfenicol, que es un antibiótico, produce leucemia, vos le dices. Ustedes saben que muchos antibióticos producen cáncer, ¿no? Cloranfenicol es uno de los antibióticos que produce cáncer, leucemias, procesos leucemoides, ¿sí? Hay otros antibióticos que producen anemias aplásicas. Hay otros antibióticos que te matan la flora intestinal y estás te curas de la gripe, porque a lo mejor ni era infección, era gripe. Te curas de la gripe solito y te quedas con gastritis, úlcera, etcétera. Viene el diablo y le dice, a lo mejor que ya tienes cáncer. Es que ya después de la tercera dosis de cloranfenicol, yo he conocido muchos, dice el diablo, que tienen cáncer en la sangre. Y esa noche no duermes. Y esa noche empiezas a estar rendido, postrado. Y Satanás te empieza a decir, no hombre,
Ya no servís, ni te asomes el día domingo en la iglesia. Ahí en la iglesia, avivando la fe, se te van a quedar viendo los hermanos. Y te van a destruir, porque vos no servís para nada. Vos ya sos caso perdido. Hermanos, ese momento del tropiezo tenemos que tomarlo muy en cuenta. Satanás va ganando fuerza. Satanás va ganando vigor en nuestra vida. Satanás empieza a tomar el control absoluto de nuestros sentimientos, pasiones, y empieza a decirte, ¿ahora para qué vas a ir a la iglesia? Hay muchos que vienen a la iglesia y dicen, mi hermano casi que no venía hoy. Hermano, fíjese que ya se me perdió el deseo. Si puedes, si Satanás te tiene tronchado. Es que hermano, ya no tengo ánimo, pero no le echemos la culpa a Dios. Dios te dijo dónde estaba la piedra. Dios te estaba diciendo dónde podías tropezar. Dios te advirtió qué es lo que tenías que hacer. El error no es de Dios, ¿o sí? El error es, ¿de quién es? Mea culpa, ¿sí? Mea culpa. Es mi culpa, por mi propia culpa. ¿Sí? Ahí están las piedras. Y Señor, ¿y por qué no pasaste tractor aquí? El Señor ha pasado muchos tractores, pero los hombres malos siguen dejando piedras en el camino. Y Dios dice, bueno, mis hijos tienen que aprender a sobrevivir. Cuando tú estás entonces en situaciones muy especiales, muy particulares en la vida, en las cuales sientes que le fallaste a Dios, en los cuales sientes que tu vida ya no tiene sentido, en los cuales tú ya te desanimas y te echas a perder. No, ahora ya me quedé un domingo, ahora me quedo 2. No, ahora ya llevo un mes, ahora ni se van a acordar de mí los hermanos. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si solo voy a la iglesia y se me van a quedar viendo. Peor que ahora ya me hice mi corte así más bonito. Y peor que ahora ya me estoy echando mis pulseritas y todo. Ahora no me lo puedo quitar, pues. Entonces ya no voy a la iglesia. Empezamos a tener, hermanos, un bloqueo espiritual. Un bloqueo del cual, hermanos, el diablo tomará ocasión para destruir tu vida y destruir la vida de cada uno de nosotros. El hombre que falla siempre va a tener una culpa dentro de sí. Hay pecados ocultos, crónicos, hay pecados agudos, subagudos, etcétera. Hay quienes tenemos malos hábitos, malas costumbres, malas cosas, que tal vez ni a pecado llegan, pero a Satanás sí le interesa decirle, ¡ay, mira lo que hiciste! Ya no sirves para nada. Si tú te quedas con ese complejo, te vas a destruir, ¿sí? El pasaje que leímos, estamos hablando del Señor Jesús, que esta vivencia que está manifestando aquí precisamente el apóstol Juan, el Señor ya había muerto en la cruz del Calvario. Acá el Señor está manifestándose a sus discípulos, pero Él ya había muerto, Él todavía no había sido glorificado y empezó, dice que era la tercera vez que se les aparecía a sus discípulos. Estaba aquí el Señor Jesús y dice, aquí estoy. Pero Pedro estaba por ahí y se hizo el tonto. ¿Saben por qué? Porque ya le sabía a sus compañeros, no hombre, si el Señor sabe a ver si va a resucitar, le dijo. Mira, mejor vámonos a pescar. Ya leyeron ahí como dice, vámonos a pescar, jóvenes, vamos a pescar. Miren, leo el versículo 1, termino el versículo 1, estaba en el mar de Tiberias, leo el 2. Estaban juntos ahí varios discípulos, Simón y todo. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Por qué le dijo voy a pescar? Porque aquel ya no le creyó al Señor Jesucristo que iba a resucitar. Dice que cada uno de los discípulos empezó a tomar la vida como antes otra vez. Se les olvidó la obra que Dios había hecho en ellos. Se les olvidó quizás que el Maestro había muerto en la cruz del Calvario y cada quien volvió a lo suyo. Muchos de nosotros nos olvidamos de Dios y la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Y estamos en la iglesia y quizás cuando venimos recibimos un impacto muy positivo al recibir aquella unción de Dios, aquel reconocimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero de pronto como que bueno, dicen que va hacia el fin del mundo y nunca se acaba.
Dicen que el Señor ya viene, pero no viene. Dicen que aquí era la iglesia, mejor iglesia que hay, y aquí hay un montón de chismosos, así decía la carta hace 15. ¿Sí? Entonces, como que no hay que seguir ahí. El apóstol Pedro estaba desanimado. Y le dice, mejor, miren muchachos, vamos a pescar, mejor les dijo. Vamos a pescar. Y lentos ni perezosos los otros, porque no estaban muy animados tampoco. Bueno, vamos a pescar también, pues. Las iglesias actualmente se dedican a la pesca. Porque no, ya se les olvidó que Cristo murió en la cruz de Calvario. Y se dedican a la pesca. Por eso están ahí viendo a ver qué diversión consiguen. Qué equipos de fútbol son los mejores, qué equipo de béisbol son los mejores. Y ahí están en las menores, grandes ligas, menores ligas y bien ligados. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya fallaron a Dios y empezaron a tomar una forma diferente de vida. Aquí se ve muy claro que el apóstol Pedro está incitando a los apóstoles a que vayan y que vayan a pescar. No, y el Señor ya no va a venir. Se fue y saber si resucitó. Pero de pronto viene el Señor Jesús y dice, vamos nosotros también contigo, y fueron y entraron en la barca. Versículo 4, cuando ya iban amaneciendo, pasaron toda la noche, hermanos, ¿y qué dice? No pescaron nada, hermano. No pescaron nada. Muchos quieren probar el mundo, habiendo conocido al Dios de dioses y Señor de señores, quieren ir a ver otra vez cómo está la cosa allá afuera, y van a tirar su anzuelo otra vez afuera, y van a ver cómo está la tía Tinita, a ver cómo está, a ver si ya se va a morir y qué me deja. Hay que ir a ver cómo está el abuelo, porque no sea que se muere y me deje sin nada. Y volvemos a tirar el anzuelo, volvemos a tirar las redes, volvemos a tirar la atarraya al mismo lugar en donde estábamos y no pescamos nada. El Hijo de Dios no va a pescar nada allá afuera, porque el Hijo de Dios es para acá y no para allá. Amén, hermano. Entonces dice que aquí estaban y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora usted se les había olvidado, hermano. Habían andado 3 años con él. Y sabe que Jesús se presentó tal y como era, porque él se personificó y no lo conocieron. Cuando uno deja el camino de Dios y se va a echar el anzuelo afuera, ya no conoce a Dios ni la voluntad de Dios. Ya no reconoce absolutamente nada. Y dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? El Señor estaba ahí en la orilla y aquellos estaban metidos entre el mar. ¿Tienen algo que comer? Shh. Dijeron, ¿y qué? ¿Por qué está pidiendo? Dice, sí. Ni hemos pescado nada. A veces le demandamos a algunos hermanos, está orando, hermano, está leyendo la palabra, está clamándole a Dios, ¿y cómo va a hacerlo si está pescando afuera? ¿Me explico, hermano? No está pescando acá adentro, no está en la comunión con Dios. ¿Y cómo iban a pescar los discípulos? Si el que les ayudó a pescar, el Señor dice que cuando se apareció, ustedes recuerdan, en el libro de Lucas, cuando dice que el Señor Jesús viene y se aparece por primera vez, y entonces les dice que echen las redes, y aquellas redes, ese fue el primer milagro que el Señor les hizo a sus discípulos. Ahora el Señor está acá, haciendo el mismo milagro que había hecho al inicio, y no lo conocen. Dios, de alguna manera se manifiesta, pero estamos pescando afuera, hermano. Y por eso ya no logramos oír la voz de Dios. Acá que ellos no podían oír la voz de Dios. No sabían que era Jesús. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron. Y él les dijo, echar la red a la derecha de la barca. Justamente la misma orden que le había dado cuando el Señor inició su ministerio con ellos. Y hallaréis. No, le dijo, miren, echen la red y a ver qué pasa. Si tú estás lejos de la iglesia y no pescas nada afuera, echa la red, échala y vas a pescar. ¿Me doy a entender, hermano? Vas a pescar. Y dice,
Entonces la echaron, bueno, no sé qué pensaron al fin, bueno, a ver qué pasa, pues, tal vez con poca fe, tal vez, no sé, pero la echaron. Por lo menos hubo una línea de obediencia. Y la echaron al mar, dice, y ya no podían sacar porque la gran cantidad de peces que había ahí, hermano. Aquí está la provisión de Dios. Aquí están los peces brincando, hermano. ¿Sí? Aquí están los peces brincando. Aquí hay comida. Hasta la saciedad. Solo falta que oiga la voz del Señor que te diga, echa la red de ese lado. Yo te voy a proveer. Para que tú tengas paz, para que tú tengas abundancia espiritual. Si tienes problemas económicos, tranquilo, hombre. Es que mire, hermano, que el dólar, que mire, hermanos, que los euros, yo no sé cuántos han tenido en su mano un euro. ¿Usted por qué se preocupa por los euros, hermano? Si apenas nuestros billetes plásticos cargamos ahí todos dobladitos. Y ahora los van a quitar y nos va a poner un montón de fichas aquí para cargar. Dice, y los otros discípulos vinieron dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, miren, Juan le sopló a Pedro, le dijo, Pedro, el que está ahí es el Señor. Mire, pero Pedro ya había captado. Pero ¿sabe cuál es el problema de Pedro? Pedro ya le había fallado a Dios. Y por eso oía la voz de Dios, pero se hacía el tonto. Si ustedes ven más adelante, porque en este momento ya el apóstol, ya Jesús había muerto. Pero antes de que Jesús muriera, ¿qué hizo Pedro? Lo traicionó. Maldijo haber conocido a Jesús, porque no dijo, shala hombre, no, yo saber que, no, dice que maldijo. Hasta la gente se escandalizó de oír la palabrota que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro había fallado, le falló a su maestro. Amén, hermano. Y le falló de gran manera. Señor, contigo hasta la muerte. Una. Señor, si tú vas a la cruz, yo voy a la cruz contigo. Tercera, Señor, no te voy a dejar nunca. Tranquilo, Pedro. 3 veces vas a cantar el gallo y vas a negarme otra vez. Vas a fallar, Pedro. ¿Qué tal si Jesús hubiera guardado en su corazón ese rencor hacia Pedro? Este Pedro es un traicionero. Este Pedro me cae mal porque allá me negó. Este Pedro bochinchero, este lo voy a llevar corto. Hermanos, cuando nosotros fallamos y le fallamos a Dios, hermanos, creemos que Dios es igual que nosotros. Y aquí es donde quiero que miremos la misericordia de Dios. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere, de alguna manera, si tú fallaste, demostrarte que Él no es igual que tú y que Él sí te puede perdonar y que Él sí te quiere perdonar y que Él está dispuesto a olvidar el pasado una vez más y que está dispuesto a perdonarte y decirte, hijo mío, aquí estoy. Fallaste, pero aquí estoy. El apóstol Jesús, no fueron los discípulos los que fueron a buscar a Jesús, fue Jesús el que fue a buscar a los discípulos. Y Jesús pudo haber dicho, voy a llegar un momento, pero que no esté ese Pedro. A ese Pedro no lo quiero ni ver. Voy a platicar con Juan nada más, o quizás con aquellos más tranquilos, pero ese Pedro sí me cae mal. No, Él se presentó a Pedro a pesar que Pedro lo había negado. Dios se sigue presentando a tu vida, aunque muchas veces lo negamos. ¿Saben ustedes qué es negar a Cristo? Es ese mal testimonio que tú das afuera en el mundo. Son esas acciones que la gente ve, y ese es de la iglesia avivando la fe usted. Y ahí son medio estrictos, pero usted, qué bárbaro. Eso es negar a Cristo. ¿Me explico, hermano? ¿Cuántos de nosotros no estamos negando a Cristo igual que lo hizo el apóstol Pedro?
Pero Dios no te ha desechado y te sigue dando la porción de peces y te sigue ofreciendo la palabra y te sigue ofreciendo algo más. Y te dice, echa las redes otra vez porque yo te las voy a llenar. Yo voy a hacer que esas redes te abunden grandemente. Hazlo, échala. Tienes que echarla. Si le has fallado a Dios como Pedro, pues bueno, sé humilde, acepta tu error. Señor, tuve miedo. Ya cuando vi que la cruz me era difícil. Ya cuando vi que las cosas no se podían, tuve miedo, Señor. Perdóname, Jesús. Ahí estamos. El Señor Jesús buscó al que lo había agredido, ¿o no es así? ¡Ey! Echen las redes allá, tienen algo que comer. Y dice que Pedro ahí estaba medio agachado y Juan le dice, vos Pedro, yo creo que ese que está ahí es el Señor, le dice. Y Pedro le dice, despertó Pedro, ¿ah? Se le olvidó el gran problema que había tenido con el Señor Jesús. Fue niño en ese momento y vio la benevolencia de Dios. Vio el poder de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, que no le importó el que aquel hubiera fallado. Ahí estaba Jesús una vez más. Una vez más Jesús está delante de ti. Y aunque tú has fallado, te sigue dando la provisión. Te sigue dando la oportunidad. Nos sigue incluyendo dentro de ese amor y misericordia. Y dice, entonces aquel Pedro, ya así mero inquieto como él era, despertó a ser niño otra vez. Y dice que se tira al agua, miren cómo dice. Entonces aquel discípulo, versículo 7, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Juan le dijo, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, miren, estaba con pocos trapos, ahí estaba Pedro, porque estaba entre el agua. Dice que se ciñó y se tiró al agua y fue niño. Y creyó en el perdón y en la misericordia de Dios. ¿Me explico, hermano? Ese es mi amigo Jesús, el que yo traicioné. Ese es mi amigo Jesús, al que yo no di la cara por él. Ese es mi amigo Jesús, el que yo le hice daño y él me está pagando bien por mal. ¿Me explico, hermano? Pedro fue niño otra vez y dice, y los otros discípulos vinieron, dice, y cuando oyó que el Señor se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. No le importó si habían tiburones, no sé qué había, pero se tiró al mar, hermano. Y empezó a nadar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, sacó lo que tenía Pedro siempre, mira, hermano. Aunque había fallado, sacó lo que tenía, sacó esa sinceridad, ese sentimiento hacia Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos. ¿Y qué dice? ¿Y a qué hora le llegó el pez al Señor ahí, hermanos, a la playa? Si los peces a qué hora los iban a traer. Dios te quiere dar de comer. Cuando aquellos discípulos dijeron, bueno, vamos a llevarle los peces al Señor, para que cuando vieron las brasas íbamos a asar los peces. No, hombre, el Señor ya tiene aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadoras. Ahí estaba el Señor, y no dijo, bueno, entonces ahora le voy a dar a Juanito, le voy a dar un pez, pero este Pedro sí, déjenmelo en ayuno, por favor. El amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios no guarda los resentimientos que nosotros guardamos en nuestro corazón. Dios no es aquel que te va a estar echando en cara toda la vida y te está diciendo, acordate aquel pecado que cometiste hace 10 años. Yo echaré tus pecados al fondo de la mar y nunca más me acordaré de tus pecados. Ahora tienes que entrar a la nueva línea y empezar a ver por tus pecados nuevos, porque dice la palabra que pecamos de pensamiento y de hecho
Ya no te acuses ni te juzgues por el pecado de ayer. Satanás va a venir y te va a recordar. Pero recuerda que tú antes eras homosexual. Sí, pero hoy no. Porque Cristo sanó esa alma. Recuerda que tú eras un drogadicto. Sí, pero tú hoy eres un hijo de Dios. Pero tú eras un alcohólico, pero tú cometiste este error, eras un ladrón, eras un delincuente. Pero Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. El día en que tú viniste al Señor y le dijiste, yo creo en tu sangre preciosa, yo creo en esa sangre que perdona mis pecados, ese día eso quedó enterrado, tu pasado está enterrado. Hay quienes el diablo lo sigue engañando todavía. Como decía nuestro amigo, gran amigo Carlos Conde, es que nos asustan con el petate del muerto, decía. Así es, yo no entendía, pero imagínense, hermano, ni siquiera con el muerto, sino con el petate nos asustan todavía. Satanás quiere engañarnos asumiendo que nosotros todavía estamos embarrados del pasado. Las cosas viejas pasaron, ¿y qué dice? Y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a tener nuevos errores. Vamos a fallar otra vez, aún estando en la iglesia. Hay pulgas de pecado y hay elefantes que todavía andan caminando en medio de nosotros. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. La sangre de Cristo es capaz de limpiar y perdonar todo pecado. Amén, hermano. Entonces viene acá y el Señor Jesús no tiene ningún resentimiento. Es Pedro el que tiene el conflicto porque como falló, siente que el Señor ya no lo va a recibir y dice, al descender a la tierra vieron brasas, estoy leyendo el 9, puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Es que era el milagro de Cristo. Es que cuando Jesús es el que bendice, tus redes no se rompen. Hay quienes, hermanos, echan sus redes por su propia cuenta y los peces rompen tu red y pierdes todos los peces en el mar. Hay quienes ganan un montón de plata, hermanos. Aquí hay hermanos que ganan como diputados, pero se les sale por el hoyo, se les rompe la red, hermano. Y al final, la otra mujer le quita la mitad del sueldo, la que tuvieron hace 5 años le quita la otra parte, y al final, hermanos, andan en chanclas porque no les queda otra. Cuando Dios da la bendición, tus redes no se rompen. Amén. Tus redes están enteras, y aquí dice que por muy grande que fue la pesca, muy grande fue la bendición, las redes no se rompieron porque era la bendición de Dios. Cuando Dios te abunda, cuando Dios te da, cuando Dios te provee, esas redes no se rompen, y por poco que ganas te va a alcanzar la plata. Por poco que tengas vas a ser feliz, porque tus redes no se rompen. Amén, hermano. Dice entonces, traed los peces, dice, versículo 12, les dijo Jesús, venid, ¿y qué dice? ¿Y usted le quiere dar de comer a Dios? ¿Tú le quieres dar de comer a Jesús? Ah, Señor, aquí te traigo, mira mi diezmo para... Sí, Dios no necesita tu diezmo. Aquí tengo esta ofrenda, miren, hasta se hacen los billetes antes en las otras iglesias, miren, para que vean qué usted se está dando. Dios no necesita de nuestro miserable dinero. Las ofrendas te sirven a ti porque se van a redundar en bendición para ti mismo. Amén. Hermanos, el que siembra abundantemente cosecha abundantemente. Y el que escasamente siembra, pues segará escasamente. Son leyes de Dios. ¿Quieres ver que tu red no se rompa? Entra en el camino de Dios. Sé obediente a la palabra y tus redes no se van a romper. Y viene Dios y a través de Jesús, Él te va a dar de comer a ti. Es que hermano, fíjese que yo estudié 3 años allá en el seminario teológico y que a ver si no me ponen de maestro aquí rapidito. Aquí no necesitamos maestros, hermanos. Uno es el maestro y se llama Jesús.
No necesitamos de ese conocimiento secular. No necesitamos hermanos que sepan aquí arameo y que mire que es el idioma original que usó el Señor Jesús, el arameo. Y fíjese, hermano, que el griego, hermano, Jesús hablaba el arameo del vulgo, hermano. Porque Pedro lo entendió perfectamente y Juan lo entendió perfectamente. Dios no necesita letrados. Dios necesita gente que llene el espíritu de obediencia y dice, aquí vengo a comer. Muchos queremos venir como maestros. Y el apóstol Pablo dice de esta manera, no se hagan muchos maestros de vosotros, porque acarrean condenación para sí mismos. A veces queremos venir a enseñar en lugar de aprender. A veces venimos a ser maestros en lugar de ser discípulos. Aquí venimos y si vamos a recibir la porción que Dios nos da, aquí viene el Señor y les dice, vengan muchachos, vengan, vamos a comer. Aquí traemos los peces, Señor, no hombre, aquí yo tengo para ti. Aquí en la iglesia hay pan y aquí en la iglesia hay peces, bendito sea Dios. Es Dios el que nos está proveyendo. Es Dios el que está enviando su palabra. Aquí no es el hermano Mario Tayún, Edgar Fuente, ni Saúl, ni mucho menos Edwin Arévalo. Es Dios el que envía su palabra. Amén, hermanos. Es Dios el que está usando instrumentos de alguna manera para que tu vida sea edificada. Es Dios el que por misericordia ha traído aquellos peces de aquel pan, ha hecho brasas para que tú recibas ese alimento espiritual. Ahí estaba el Señor Jesús, le dice, vengan, coman muchachos, ahí estamos. No pescaron nada toda la noche, ¿no? ¿Y qué pasó? Es que pescaron donde no debían de haber pescado. Pónganme atención, hay que pescar donde yo digo. Hay que pescar donde yo te indico. Pesquemos acá, hermanos. Cuando hayan grupos de evangelización acá, hermanos, salgamos todos juntos a predicar el evangelio y vamos a venir con las redes llenas y no va a ser nuestra gloria, sino va a ser la gloria de Cristo. Cuando hagamos las cosas, hagámosla conforme la voluntad de Dios. Nuestras redes van a ser llenas y Dios va a seguir dando esa provisión. Dios tiene peces abundantes, Dios tiene brasas, Dios tiene pan abundante para dar a tu vida y dar a tu corazón de acuerdo a tu necesidad. Porque los gorditos comemos más y los flaquitos comen menos, aunque hay flacos que comen más, pero dejémoslo por un lado. Espiritualmente Dios quiere llenar, dar esa plenitud del Espíritu y para eso tú necesitas recibir esa porción espiritual. Necesitas que tus redes sean llenas y luego que tus redes sean llenas necesitas comer de Cristo para que no te atengas a lo que pescaste. Tú no tienes que estar atenido a la cuenta bancaria que es que hermano ya tengo mis 50,000 quetzalitos ahí y mientras ya estoy tranquilo. Esa no es nuestra confianza. Nuestra fortaleza viene de Jehová de los ejércitos. Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeré? No es del escuadrón que tengo ahí de la muerte para que me proteja. No es de un guardaespaldas, no es de una casa que esté blindada. No es de un carro blindado, no es la seguridad. Es que Dios es el que llena la provisión de nuestra vida. Es Dios el que provee y te dice, pero no te atengas, ahí te llené las redes, pero esas redes déjalas ahí tranquilos, yo te voy a dar de comer. A veces nos quedamos con nuestras redes llenas y empezamos a gozar mejor allá. Oye hermano, como tengo mis 50,000, mis 100,000 en el banco, me compré una mi granjita por ahí, hermano. Estoy criando pollos, estoy criando cerdos, hermanos, y tengo ahí unos mis conejitos, hermano, y mire, y estoy pensando hacer mi charquito ahí para los patojos. Mire, hermano, que las redes se me están... Shh, tranquilo. El otro domingo ya no vienes a la iglesia a recibir el alimento que Dios te da. El otro domingo mejor estás allá echándote la soleada. Una buena soleada, vas a adquirir cáncer de la piel. Con tu gran plasma 50, 70 pulgadas, los patojos jugando por ahí, comiendo basura. Y el que come basura, se consume. Dios tiene para nosotros y no quiere que tú te sacies de esa pesca que tú has tenido. Dios quiere que tú sacies tu alma del alimento que Dios te quiere dar. Dios tiene la provisión necesaria para tu vida. Dios tiene ese alimento, Dios tiene ese pez, Dios tiene ese pan. Venid, comed.
Ninguno de los discípulos se atrevía. Sigamos leyendo. Dice, Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces. Leo el 12, les dijo Jesús, venid y comed. ¿Y qué dice? Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Miren, hermanos, a semejante evidencia, ya sabían que estaba ahí Dios. Muchos de nosotros vemos la bendición de Dios aquí frente a nuestros ojos y no nos atrevemos a decirle, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, en ti he de confiar, Señor. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Ahí estaban aquellos que habían visto al Maestro hacer milagros. Hoy el Señor trata de recordarles el mismo milagro que se sucedió en San Lucas, el primer milagro que Jesús manifestó a sus discípulos. Ese reencuentro es para que se acuerden que a veces me presento a ustedes y les hice ese milagro. Hoy estoy haciendo el mismo milagro. Hoy les voy a dar de comer. Y aquellos no querían preguntar, aquellos no querían decir. A veces somos soberbios delante de Dios. A veces somos orgullosos delante de Dios. ¿Y será Dios el que me está hablando, pues? Yo creo que esta prédica la debería oír mi prima. Esta prédica la debería oír aquel hermano que come de tremendo. Ese debería oírla. Yo no necesito, Señor. Y resistimos, hermanos, el mensaje mismo que Dios nos está hablando a nuestro oído. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y dice, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Jesús no dijo, ya me le apareció una vez y estos no entendieron. Ya le apareció la segunda vez y estos no hacen caso, que yo soy Jesús. No, Jesús sigue insistiendo. Y se aparece esta tercera vez en una escena muy preciosa. Hermanos, si tú has fallado, así como falló Pedro, Dios tiene aquí comida para ti. Dios tiene peces que darte. Dios tiene pan y brasas. Dios quiere esa provisión para tu vida. Solo seamos humildes. No es Edwin Arevalo que te está dando este plato, es Dios mismo, a través de su amor y su misericordia infinita. Es que tú te apropies de esta palabra y le digas, Señor, dame de comer en tu mano quiero comer, Señor. Después de que los discípulos se identificaron con el Señor, vino, el Señor le dijo, bueno, el hecho que hayas pecado, porque Pedro pecó, ¿no? El hecho que hayas pecado, Pedro le dijo, el hecho que hayas hecho malas cosas, no quiere decir que yo te he desechado. Yo no te he desechado, Pedro. Te portaste mal y ya vas a ver cómo me porto yo contigo. Te voy a dar un ministerio, le dijo. Te voy a dar un ministerio. Pero, ¿qué pasó aquí? Sí, yo te voy a dar un ministerio. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Jesús, sí te amo, tú lo sabes que te amo. Y él le dijo, aquí está tu ministerio, Pedro. Señor, pero si te fallé. Señor, pero si no hice bien las cosas. Apacienta mis ovejas, ahí está el trabajo para ti. ¿Me explico, hermano? Dios no desecha, Dios no apaga el pábilo que humea, bendito sea Dios. Dios quiere hacer de nuevo tu vida. Dios quiere levantarte de entre los muertos. Solo tienes que creer. Hay hombres que nos han dado mucho ejemplo. Hace un tiempo leía una historia del hombre que era el dueño de la IBM en Estados Unidos, una empresa multimillonaria, transnacional. Este hombre tenía uno de sus empleados de confianza y a través de una metida de error perdió $10,000. Y en esa culpa, él dijo, ¡ala! Este jefe me va a correr y mejor voy antes.
porque cometió un error. Llega con el gerente, el dueño de la IBM, y le dice, mire, aquí está mi carta de renuncia. No sirvo para nada. Me voy de la empresa. Oye, torpe, le dijo. Acabo de invertir $10,000 en ti, le dijo. ¿Cómo así? Sí, invertí $10,000 en ti. Para que aprendiera la lección de cómo no perder $10,000. Yo los invertí. Ahora te quedas porque yo te devuelvo tu trabajo. Hermanos, la gente quiere opacarnos, la gente quiere destruirnos. Hermanos, ¿saben que Moisés cometió uno de los errores más difíciles que alguien podría querer? ¿Saben ustedes que Moisés fue un criminal? Y fue juzgado como criminal. ¿Por qué creen que tuvo que salir huyendo? Porque mató a un egipcio y mató a otro egipcio para defender a un judío, lo agarró y lo mató. Luego tuvo que salir. Moisés era casi el segundo de Faraón. Era un ingeniero que estaba ahí, había estudiado y estaba muy preparado, pero tuvo que salir huyendo porque falló. Pero Dios le dijo, bueno, después de los 40 años que aprendas, me vas a servir. Aquí está el trabajito, mijo. No le dijo, mira, como mataste a ese, no. Dios quiere restituirnos. Leía una historia de un hombre que mencioné en alguna oportunidad, que sea Abraham Lincoln. Falló en sus elecciones 13 veces y dijo, yo voy a intentarlo una vez más. Y quedó de presidente la 14ª vez. Tomás Alva Edison, le dijeron que era un retrasado mental. A Einstein le dijeron, miren ese su patojo si es mudo. Tenía 4 años y no hablaba. Tenía problemas ahí meros raros Einstein. Lo llevaron con el psicólogo y le dijo, mire ese su patojo si está grave, le dijo. Ese es retrasadito mental. Así dijeron de Einstein, ¿sí? ¿Saben quién es Einstein, va? El gran matemático y físico que hizo la ley de la relatividad. Nadie ha podido hacer una cosa como esa. El tontito, el que no servía, siguió haciendo números y logró lo que pretendía. Si tú has fallado una vez, si tú has fallado otra vez, no te desanimes ante las obras del diablo que te diga que ya no sirves para nada. Dios te quiere dar una nueva empresa. Hubo un hombre que cuenta la historia de la industrialización de Estados Unidos que hizo una empresa de automóviles y le fracasó. 2 y le fracasó. 3 y yo lo voy a hacer otra vez. Y 3 y la fracasó. 4 y la fracasó, pero yo voy a hacerlo. A la 5ª tuvo éxito. ¿Saben quién fue? Henry Ford, el dueño de la Ford Company. No importa que tú, en el devenir del tiempo, no importa que tú en esa compleja forma que nos presenta el mundo, hayamos cometido algún error. Dios quiere levantar y restaurarte. Dios quiere que tú le digas, Señor, yo quiero empezar hoy otra vez. Me he equivocado. Quiero comer de tu mano, Señor.